Extra urgente. El Patriota debe ganar el Cinturón del Sol y recuperar el Cinturón del Óxido. Giuliani se declara inocente en caso electoral de Arizona. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La primera elección del presidente patriota volvió a dibujar el mapa de la política estadounidense. De repente, Pensilvania y Michigan estaban en la columna republicana por primera vez desde la década de 1980. Pero no se quedaron ahí. Los estados del Roosevelt, que hicieron presidente al patriota en 2016, enviaron a Joe a la Casa Blanca en 2020. Esta segunda elección del patriota también volvió a dibujar el mapa, esta vez perdiendo dos estados del Cinturón del Sol, que habían sido republicanos durante décadas, Arizona y Georgia, ante los demócratas. ¿Qué mapa dibujará el patriota esta vez? Las encuestas lo muestran a la cabeza, tanto en el Sun Belt como en el Rust Belt, y los indicios de los votantes de color e hispanos están siguiendo la tendencia del patriota, que tienen a los republicanos mareados. Esta elección alterará la demografía política, de la misma manera que las dos últimas sacudieron la geografía electoral. La perspectiva es real, pero la experiencia del patriota en 2020 contiene una advertencia. No puede permitirse el lujo de ser complaciente con el Roosevelt, ni importar cuán deslumbrantes parezcan hoy el Sun Belt y su demografía. Sin embargo, es difícil no ver el lado positivo. El patriota ha subido 5 puntos en Arizona, según una encuesta de CBS publicada el día domingo. Esto encaja con la ventaja de 6 puntos que la última encuesta del New York Times encontró una semana antes. Aún más alentador es que la misma encuesta del Times, Siena College, mostró que el patriota tiene 13 puntos de ventaja sobre Joe en Nevada, un estado que los republicanos no han ganado en una contienda presidencial desde 2024. Georgia también se está poniendo roja. Ninguna encuesta ha mostrado una ventaja para el demócrata allí desde que se programó la revancha entre Trump y Joe. Después de 4 años severos de continuas crisis en el extranjero e inflación en el país, ¿el sol les recuerda ahora a los votantes al patriota? Dos de las debilidades de Joe son una fuente especial de la fortaleza del Sun Belt del republicano. En primer lugar, el actual presidente no puede eludir la culpa por el desorden en la frontera sur y la incapacidad o descarada falta de voluntad de su administración para controlar la migración. Por supuesto, el electorado de Arizona es muy consciente de la situación fronteriza, pero la migración es un tema también urgente en Nevada y Georgia. Georgia incluso aprobó recientemente una legislación para permitir a los funcionarios locales que eluden su deber de hacer cumplir la ley de migración. En segundo lugar, contrariamente a las expectativas de los progresistas, la diversidad étnica de estos estados del Cinturón del Sol está empezando a funcionar en beneficio del patriota. Los votantes de color y latinos están abandonando a Joe en masa, según repetidas rondas de encuestas del New York Times Siena College, que recientemente encontraron al patriota prácticamente empatado con el demócrata entre los hispanos. El patriota tiene un largo camino por recorrer antes de poder igualar a Joe con los votantes de color, pero que el titular pierda cualquier apoyo con un electorado que votó el 92% por él en 2020 es una alarma. Joe está lo suficientemente preocupado como para haber hecho apariciones recientes ante audiencias de color, incluido un discurso de graduación en el histórico Morehouse College el día domingo, ocasiones para venderse fuertemente a los votantes con los que normalmente contaría. Incluso en Morehouse, Joe está perseguido por las divisiones que sus políticas hacia el país de Israel causan en su propia coalición. Antes de que Joe hablara,
El mejor alumno de la promoción de Angela Fletcher recibió aplausos por exigir un alto inmediato y permanente en Oriente. Cuando Joe subió al escenario, algunos miembros de la clase le dieron la espalda o se marcharon. Sin embargo, la ruptura de la coalición demócrata no devuelve automáticamente al patriota a la Casa Blanca. Si arrasa en Arizona, Nevada y Georgia, el republicano aún no tendrá los votos del colegio electoral que necesita a menos que gane al menos un estado más. Los campos de batalla de Roosevelt, de Michigan, Pensilvania y Wisconsin son sus mejores perspectivas. En estos estados, el voto blanco probablemente decidirá el resultado. El patriota perdió terreno entre los blancos en todo el país en 2020, un hecho que ha llamado menos la atención que los problemas de Joe con la gente de color y los latinos. Según un análisis de Pew de junio del 2021, en 2020 Joe redujo drásticamente el apoyo al patriota entre los votantes blancos de los suburbios en comparación con 2016, reduciendo la ventaja del republicano con ellos de un margen dominante del 16% a solo el 4%. Incluso entre los blancos sin títulos universitarios, un componente central de la base Trump, Joe, logró avances en relación con el desempeño de Hillary Clinton en 2016, elevando la proporción demócrata de blancos no universitarios del 28 al 33%. Debido a que los votantes blancos a nivel nacional siguen siendo mayoría, estas disminuciones en su apoyo blanco en 2020 fueron fatales para la reelección del patriota, más que contrarrestar los avances con los hispanos. Y los blancos constituyen una mayoría mayor en Pensilvania, Michigan y Wisconsin que el país en general. El patriota debería hacer todo lo posible para alejar a Joe del Sun Belt y de los votantes de color e hispanos. Pero su prioridad debe ser recuperar los estados del Roosevelt y los votantes blancos que perdió en el año 2020. El mapa del Roosevelt que el patriota dibujó en 2016 sigue siendo el que conduce a la victoria. De otro lado, el ex alcalde de la ciudad de New York, Rudy Giuliani, se declaró inocente el día de ayer de 9 cargos de delitos graves derivados de su presunto papel en un esfuerzo por revertir la derrota electoral del año 2020 del presidente patriota en Arizona ante Joe. Giuliani compareció de forma remota para la lectura de cargos que se llevó a cabo en una sala del tribunal de Phoenix. Su juicio tendrá lugar en octubre. La expresidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelly Ward, y al menos otras 11 personas también fueron procesadas el día martes por cargos de conspiración, falsificación y fraude en un tribunal de Phoenix. Ella y otras 9 personas hasta ahora se han declarado inocentes. La fecha de su juicio está fijada para el 17 de octubre, unas 3 semanas antes de las elecciones estadounidenses. Durante su comparecencia remota, Giuliani dijo que no tenía abogado en este momento, pero que lo tendrá. Cuando el tribunal le preguntó si necesitaba que le designaran un abogado para la acusación, Giuliani dijo, no, creo que soy capaz de ocuparme del asunto yo mismo. Giuliani dijo que recibió una citación, pero no tenía copia de la acusación. Sin embargo, dijo que está familiarizado con los cargos al leer sobre ellos. Las autoridades de Arizona intentaron sin éxito durante varias semanas notificar a Giuliani la acusación en su contra. Giuliani finalmente fue atendido el día viernes por la noche mientras caminaba hacia un automóvil después de la celebración de sus 80 años en Florida. El martes, en respuesta a la petición de los fiscales de una fianza en efectivo de $10,000, después de describir la dificultad de entregar a Giuliani en el caso, Giuliani dijo, tengo un buen número de riesgos, incluidos riesgos grandes, y ya no tengo seguridad, así que tengo reglas muy estrictas sobre quién se levanta y quién no. El juez requirió que Giuliani pagara una fianza de comparecencia garantizada de $10,000 y se presentara en Arizona dentro de los próximos 30 días para los procedimientos de reserva. Las autoridades de Arizona revelaron los cargos de delitos graves el mes pasado contra los republicanos que presentaron un documento al Congreso declarando que el patriota, un republicano, había ganado Arizona. Los acusados incluyen 5 abogados relacionados con el presidente patriota y 2 ex colaboradores del patriota.
Joe, un demócrata, ganó Arizona por más de 10,000 votos. La acusación formal alega que Ward, un ex senador estatal que dirigió el Partido Republicano en Arizona desde 2019 hasta principios del 2023, organizó a los electores no reales e instó al entonces vicepresidente Mike Pence a declararlos como los verdaderos electores del estado. Dice que Ward no pudo retirar su voto como electora no real, a pesar de que ninguna impugnación legal cambió el resultado de la carrera presidencial en Arizona. La semana pasada, el abogado John Eastman, que ideó una estrategia para tratar de persuadir al Congreso de que no certificara las elecciones, fue el primer acusado en el caso en ser procesado y se declaró inocente de los cargos. El patriota no fue acusado en el caso de Arizona, pero se le calificó de cómplice no acusado. Arizona es el cuarto estado donde los aliados del patriota han sido acusados de hacer afirmaciones sobre fraude electoral relacionado con las elecciones. Las 11 personas que afirmaban ser electores republicanos de Arizona se reunieron en Phoenix el 14 de diciembre del año 2020 para firmar un certificado diciendo que eran electores debidamente elegidos y calificados y afirmando que el patriota ganó el estado. En este momento, el Partido Republicano de Arizona publicó en redes sociales un video de 1 minuto de la ceremonia de firma. Posteriormente, el documento fue enviado al Congreso y al Archivo Nacional, donde fue ignorado. De 8 demandas que cuestionaron sin éxito la victoria de Joe en el estado, una fue presentada por los 11 falsos electores de Arizona, que habían perdido a un juez federal que desertificara los resultados e impidiera que el estado enviara sus resultados al colegio electoral. Al desestimar el caso, el juez concluyó que los republicanos no habían brindado al tribunal respaldo fáctico para sus extraordinarias reclamaciones. Días después de que se desestimara esa demanda, los 11 participaron en la firma del acta. Los que serán procesados son Ward, Tyler Broyer, ejecutivo de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, el senador estatal Anthony Guerin, Greg Saften, exdirector ejecutivo del Partido Republicano de Arizona, Robert Montgomery, expresidente del Comité Republicano del Condado de Cochise, Samuel Murhead, miembro del Comité de Distrito Republicano en el Condado de Gila, Nancy Cuttle, quien en 2020 fue la primera vicepresidenta de la Federación de Mujeres Republicanas de Arizona, Lorraine Pellegrino, expresidenta de Mujeres Republicanas Ahwatukee, Michael Ward, un médico osteópata, casado con Ward, las abogadas Jenna Ellis y Christina Bob, y Michael Ruman, quien fue director de operaciones del día de las elecciones del 2020 del Patriota. Las lecturas de cargos están programadas para el 6 de junio para el senador estatal Jay Huffman, el 7 de junio para el exjefe de gabinete del Patriota Mark Meadows y el 18 de junio para el abogado del Patriota Boris Epstein y para James Lamont, otro republicano que afirmó que el Patriota ganó el estado. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.